Rafael Flores Ochoa es el maestro de Antioquia que a partir de la ley 115 empieza como a darle cuerpo a la idea de cómo hacemos un modelo pedagógico. Porque más que todos los conceptos que él plantea, es por qué es pertinente trabajarlo. Porque él da unas orientaciones de cómo ese documento, que es el tercer capítulo del PI, queda con una estructura que le permita a la institución educativa estar sintonizada bajo la misma armonía, que era con la actividad que empezamos al principio de la jornada. Entonces Rafael Flores Ochoa dice que los modelos pedagógicos son unas construcciones mentales, y esa construcción mental que hace el rector con su equipo de profesores sale de unas teorías, y esas teorías están arriba en unos documentos que se llaman corrientes. Entonces hay algunos autores, a mí me gusta mucho Chávez, que dice que para no dar vueltas, dice, tenemos tres grandes corrientes: la corriente naturalista, la corriente social y la corriente trascendente. Y debajo de esas corrientes están los enfoques o las tendencias. Y a partir de esos enfoques y esas tendencias es que se construye el modelo pedagógico. Entonces, por eso hay la dificultad a veces cuando en las teorías se dice que el constructivismo es un enfoque. Claro, es un enfoque, pero con ese enfoque yo puedo construir un modelo. Lo que pasa es que tendría que sustentarlo teóricamente, no solamente desde lo pedagógico, sino desde lo psicológico, desde lo ontológico, desde todos los principios, para poder que sea coherente con el ejercicio que yo voy a hacer en el aula de clase. La otra cuestión, y ya te doy la palabra, la otra cuestión es que cuando estamos hablando de constructivismo, el primer principio del constructivismo es la identificación de saberes previos. Y la identificación de saberes previos no es cuando yo pregunto, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? No, yo diseño un instrumento, aplico el instrumento, organizo las ideas de los alumnos o de los estudiantes frente a esas temáticas que voy a hacer y luego construyo un ambiente integral o un ambiente de clase diferencial, ¿no? Entonces, si yo empiezo a leer a construir la fundamentación conceptual del constructivismo, entonces yo digo, sí tenemos los tiempos, sí tenemos los espacios, sí tenemos todas las condiciones para poder llegar a ser constructivistas. Entonces, esas son las cosas que el profesor nos dice, vamos a hacer la reflexión entre la coherencia, el discurso y la práctica. Bueno, solo quería formular una pregunta. Desde el proyecto que están manejando, que me parece muy interesante, que ya hemos empezado a articular ciertas situaciones y eso se ha evidenciado en todos los trabajos que están allí pegados en la pared, han pensado, pues respetando el concepto de autonomía escolar, en diseñar como una especie, qué sé yo, de formato donde se puedan como hablar el mismo lenguaje en todos los PI. O sea, ¿ustedes lo han pensado o en algún momento hacia allá va direccionado el trabajo? Porque es cierto que todos tenemos una autonomía, pero sí sería muy bueno tener una estructura que encamine ese trabajo hacia un objetivo y hacia una meta, ¿no? Eso no quiere decir que ese objetivo meta comprometa la autonomía de cada institución educativa, ¿no? Yo voy a hacer un intento de cerrar un poco la brecha entre esa teoría y esa posible práctica, ¿no? Como cómo cerrar esa brecha entre todo lo que se dicen los autores sobre modelos pedagógicos y realmente eso puesto ya en la escuela, cómo la veríamos, ¿no? Más que una guía, sí, hoy voy a dejar como planteado, ya lo empezamos a hacer, ¿no? Ya lo empezamos a hacer. Cuando Rafael Flores Ochoa dice, para que tengamos mucha claridad y podamos como ver, sentir el modelo pedagógico, él plantea unos criterios, que son los criterios de legibilidad. Entonces él dice, si la escuela tiene su modelo pedagógico organizado en esos criterios, probablemente tenga mayor comprensión la práctica del maestro para hacer esa práctica, porque no queda etéreo, no queda en el aire, no queda en teorías, sino que él empieza como a darle un cuerpo, que es lo que yo voy a intentar esta mañana pues mostrarles. ¿Listo? Entonces, también dice, es la recopilación, la síntesis, la organización de esas teorías.
Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que para nosotros poder comprender nuestro modelo pedagógico, tenemos que ir a revisar el marco teórico. Ese marco teórico que está en el PI, ese marco teórico es el que ilumina el tipo de modelo que yo voy a poner, póngale el nombre que quiera, pero ilumina ese marco teórico. Entonces, nos queda a todos estar revisando el marco teórico. En el marco teórico aparece la concepción de persona. Si no la tenemos clara, pues la construimos con los profesores. Aparece el concepto de currículo, aparece el concepto de educación, aparece el concepto de pedagogía en el cual se va a parar la escuela, aparece el concepto de formación, aparece el concepto de proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje. Todos esos conceptos deben estar en armonía, porque si yo digo mi proceso de enseñanza es activo, somos constructivistas, trabajamos investigación en el aula, pero el tipo de persona, nosotros creemos en que la persona es perfecta, creemos en que está acabada y creemos en que esa persona solamente tiene dimensión cognitiva. Entonces, ese concepto no juega con el proceso de enseñanza. Entonces, es la coherencia que el profesor nos está diciendo. Todos los conceptos del marco teórico, todos esos conceptos son los que van a iluminar el modelo pedagógico. Esos son los referentes, eso es lo que los autores dicen, los principios, los referentes, todo eso es lo que va allí en el modelo pedagógico. Entonces, esa es una de las tareas que tendríamos que ir a hacer, revisarnos a ver si coincidimos en esa tarea, en ese ejercicio. Dale. Bueno, como una serie de componentes, por eso es que en este siglo, lo que nosotros hacemos es práctica pedagógica, ¿no? Porque lo que el profesor hace, todos somos profesores, lo que el profesor hace es llevar a la práctica ese modelo. Entonces uno no dice, yo dicto clase en Santa Rita, no, mi práctica pedagógica. Entonces, si esta escuela tiene un modelo y esta escuela tiene otro modelo y el profesor pidió cambio para ir allá, él tiene que conocer ese modelo y cambia su práctica pedagógica, porque si su modelo es diferente, su práctica es diferente. O sea, la práctica del aula responde al modelo pedagógico que tiene la escuela. Por eso es tan importante tener como mucha claridad y volverlo muy práctico los conceptos que plantean estos autores, porque son de fácil manejo para todas las personas. Julián de Zuviría, ya te doy la palabra. Julián de Zuviría dice que los modelos otorgan lineamientos básicos sobre cómo se organizan los fines. O sea, el modelo te ayuda a organizar los fines, los objetivos, te muestra, ¿no?, el camino, la ruta por el cual se va a llevar a la práctica toda esa teoría. Allí hay una experiencia de un maestro que trabaja ciencias naturales desde la investigación en el aula con las redes sociales y con una fundamentación conceptual bien montada, una estructura conceptual muy interesante, y él muestra todo el ejercicio de investigación desde las redes, todo lo que hace en las redes, todo lo que hace en el aula de clase, lo hace a través de las redes sociales, ¿no?, con los estudiantes. Entonces, podría pensarse pero entonces uno empieza a preguntarse, ¿no?, si tengo conectividad, ¿qué es lo que tengo? O sea, habría que hacer la lectura del contexto, porque miren, los autores nos están mostrando unas teorías. Yo quiero ser muy enfática en esto. Los autores nos muestran teorías, pero quien cierra la brecha, quien lo mete en el contexto y quien transforma el contexto es el maestro. Él es el que tiene que sentarse a pensar en esa pedagogía, porque los modelos escritos allí están, ¿no?, y están escritos en papel, pero nosotros, que somos los que conocemos el contexto, nosotros los que estamos allá metidos, somos los que tenemos que empezar a pensar y a repensar
pero la teoría puesta en la internet o en los libros no nos va a resolver el problema. Siguiendo por esta línea, este párrafo que dice Julián de Subiría, dice: la manera como usted organiza el aula de clase, la manera como usted organiza el aula de clase, la manera como maneja los cuadernos de los estudiantes, esos aspectos de la vida cotidiana dan señales de qué modelo educativo, de qué modelo pedagógico tiene la escuela. Entonces, eso es interesante porque a veces, nos decía el profesor ahora, se queda en la teoría. En la vida cotidiana, él plantea los recursos que el profesor utiliza, las actividades que el profesor hace en la clase, todas las actividades que hace, las actividades que fortalecen el mismo currículo, por ejemplo, la formación, la izada de bandera. Todas esas actividades son pistas y nos dan señales realmente de cuál modelo o qué tipo de práctica está haciendo el maestro en la institución educativa. Un ejercicio importante que uno puede hacer entre pares es con los mismos compañeros autoobservarse y lograr identificar hasta dónde cada uno está acercándose al modelo y hasta dónde no. Pero para eso, pues obviamente hay que hacer un ejercicio de sensibilización donde la gente entienda que esto no es una competencia de quién sabe más y quién sabe menos, donde la gente entienda que esto es una construcción colectiva. El modelo es una construcción colectiva que se hace a nivel de toda la institución educativa y que realmente para que se llegue a la realidad, pues se necesita el acompañamiento mutuo de pares para poder alcanzar ese espacio. ¿Vale? Estos son los criterios de elegibilidad que trabajamos aquí ahora, ¿no? Esos son los criterios. Entonces, Rafael Flores Ochoa dice: para que la escuela le quede su documento claro, primero tiene que tener claro la meta de formación. ¿Cuál es la meta que tiene la escuela? Porque resulta que cuando uno concursa o cuando uno lo contratan para ser profesor, la matemática, el lenguaje, las ciencias naturales es el medio por el cual usted va a cumplir esa meta. Entonces, la meta de formación está plasmada en el documento del PEI, en la misión. La misión del colegio es la meta de formación. Entonces, hay que leer la misión y releerla, porque a veces vimos algunas misiones que dicen: somos una institución educativa que ofrecemos esto y esto y esto, ¿no? Entonces, eso es quiénes somos, pero ¿cuál es su misión? La misión es la meta de formación que tiene la escuela. Entonces, esa meta de formación hace que nuestro modelo, nuestra práctica vaya allí. Si en la meta de formación dice: formamos personas líderes, desde transición o desde primero, habrán actividades que fortalezcan ese ser humano líder. Si dice: nosotros formamos seres integrales, ¿qué concepto de integralidad maneja? ¿Integrales qué para su escuela? Integrales que creemos en que la persona es afectiva, espiritual y cognitiva. Entonces hago actividades afectivas, espirituales y cognitivas. Ese es el tipo de persona, ese tipo de persona que yo quiero formar está plasmada en la misión del colegio y es mi meta, es la meta de la escuela. Dice Rafael Flores Ochoa que una vez tiene la meta, tiene claro el concepto de desarrollo. Y el concepto de desarrollo es el concepto de persona. Para esa escuela, ¿qué es una persona? ¿Qué es una persona? Entonces, por allá en una institución, yo leí que decía: una persona es un ser vivo, sintiente, o sea, siente. Un ser vivo que siente y que está en capacidad de mejorar. Y luego dice: ¿y qué va a mejorar? ¿No? Entonces dice: va a mejorar su aspecto cognitivo, su aspecto afectivo, su aspecto volitivo, o sea, la voluntad,
su aspecto espiritual, o sea, es el concepto de integralidad que maneja. Entonces, vamos a revisar nuestros documentos y miramos cómo entendemos en el marco teórico del proyecto educativo debe estar el concepto de persona. ¿Por qué? Porque todos trabajamos con personas. ¿Cómo entendemos esa persona? ¿Cómo es que la entendemos en la institución educativa? Luego dice el rol del maestro. El maestro llega a la escuela antes de las 7 de la mañana y ¿qué es lo que hace allí? ¿Cuál es el rol del maestro en esa escuela? ¿Y cuál es el rol del estudiante en esa escuela? Entonces uno diría, el maestro es un diseñador de ambientes de aprendizaje, el maestro es un facilitador, el maestro… Entonces cuando el maestro llega a esa escuela le dice, ya profe, es que usted aquí no puede dictar clase, usted es un diseñador de ambientes, usted es un mediador, y un mediador hace esto y esto y esto. Ninguna persona puede llegar a una institución educativa, sea de preescolar, privada, oficial, de educación superior, de doctorado, lo que sea, si no conoce el modelo de esa institución educativa. Uno no puede llegar a hacer una clase sin conocer qué tipo de profesional está formando en una universidad, qué espera la universidad de la gente, ¿no? Es lo mismo, la misma situación. Entonces el rol, está la meta de formación, el concepto de desarrollo, el rol del profesor y el rol del estudiante, ¿no? Luego dice la estrategia metodológica. La estrategia metodológica es cuáles son los pasos que el colegio tiene o la escuela da para acceder a ese conocimiento. Que si somos constructivistas, entonces le dice, primero identifique los saberes previos, luego haga un trabajo de iluminación conceptual, usted verá si lo hace en grupos, si usted expone, si los compañeros leen, si ven videos, luego fomente el trabajo cooperativo, entonces usted, el profesor, verá cómo lo pone, luego haga tal cosa, ¿no? O sea, hay un procedimiento, un paso a paso en los modelos pedagógicos. Y no es que todos van a caminar por el mismo, no, son momentos del método, momentos. Si a uno le dicen, el primer momento es de sensibilización, entonces yo hago un juego, el otro dice, no, yo hago una meditación, el otro dice, no, yo hago un canto, yo muestro un video, yo hago… ¿no? Entonces, ese método o esa estrategia, dice, tiene que tener claridad y ser coherente con él, con las concepciones teóricas que tiene allí. Es la coherencia. Luego dice la evaluación. ¿Cómo entiende la evaluación? ¿Qué es lo que va a evaluar? ¿Cuándo se va a evaluar en ese colegio? ¿Y cómo es que lo van a hacer? Entonces queda… Por eso es que el modelo está conectado con el CIE, porque desde allí ya empiezan a tener las concepciones de la evaluación y luego se vuelve operativo en el CIE, en el sistema de evaluación. ¿Listo? También se pueden incluir contenidos. ¿Qué tipo de contenidos? ¿Qué tipo de competencias vamos a trabajar? ¿no? Y usted puede seguir enriqueciendo su propuesta, pero que haya claridad en ese documento, que la gente le quede fácil sentarse, no leer todo el proyecto educativo, leer el marco teórico y los criterios de organización que tiene el marco, que tiene el modelo, para que le quede muy fácil de manejo a los maestros, ¿vale? Estos son los modelos que todos conocemos. Entonces, en el texto de Hacia la pedagogía del conocimiento de Rafael Flores Ochoa, él presenta la escuela tradicional con su meta de formación, con su concepto de desarrollo, con el rol y con algo de contenidos, ¿no? Entonces, así él coge los modelos más clásicos, el tradicional, el modelo conductual, que es el modelo de Rathtyler, entonces también lo mismo, su meta de formación, ¿vale? Su meta de formación, su concepto de desarrollo. Entonces, en ese libro de Hacia la pedagogía del conocimiento, ahí nos dan pistas, no es que es la camisa de fuerza para todos, no, nos da pistas para buscar los autores que a nosotros nos interesen de acuerdo al modelo que queramos trabajar. Son las pistas, es la organización, que él coge y hace como un ejercicio de todos esos teóricos y le pone como bueno, ordenemos la casa a ver cómo
cómo es que nos ponemos a escribir ese documento. El Valle del Voz.